Aquí me aparece una ventana. Bueno, dando inicio a nuestro webinar de la tarde del día de hoy de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, un seminario muy, pero muy interesante, un grandioso aparte de nuestro profesor, el doctor Enrique Gutiérrez Saravia, profesor de muchos de nosotros, por supuesto. Y en este momento vamos a esperar, María Elena, un minutico que estáis viendo aquí que me están diciendo que esperemos un minutico. Que les den entrada a todos. Listo, en aras del cumplimiento y en aras de poder escuchar todos ansiosamente al profesor Gutiérrez, entonces vamos a dar inicio a nuestro seminario en el día de hoy. Nuestro seminario es Epidemias y Pandemias en la historia de la humanidad. Realmente son remembranzas durante una cuarentena en el curso de esta pandemia, de nuestra pandemia por el COVID-19. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Enrique Gutiérrez Saravia. El profesor Gutiérrez es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, profesor emérito del Hospital Militar Central, Universidad Militar Nueva Granada. Es expresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y es presidente de la ASIN en su capítulo central. Él es el ex jefe de pediatría y de infectología pediátrica del Hospital Militar Central y delegado por Colombia y presidente del capítulo andino de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Entonces, como ven, es un eminente pediatra, infectólogo, que nos ha enseñado a través de los años muchas, pero muchas cosas que hoy que estamos en esta pandemia por COVID-19, lo tenemos como uno de nuestros grandes invitados. Doctor Gutiérrez. Gracias, Olita, muy querida. Muy querida, gracias por las palabras. Un saludo para la presidenta Maribel, que no está presente. Y gracias por este espacio, la verdad. Y es un gusto compartir con ustedes en esta tarde-noche. Déjenme contarles que en el aburrimiento de estas cuarentenas, de estos confinamientos, nos hace falta mucho el abrazo al amigo, compartir un café, una tertulia. Pero bueno, entonces las buenas compañías están siempre presentes y con seguridad llegará el momento en que nos podamos abrazar. Y yo he puesto a pensar qué tan fácil es que se inicie una pandemia. No se requiere dos cositas nomás: un virus contra el cual no existe inmunidad y un huésped, un ser humano que no tenga inmunidad, que sea susceptible, y ese sería el paciente cero. Y así sigue una pandemia. Los virus son kamikazes. Al matar a su hospedero, ellos mismos desaparecen, con algunas excepciones como el ébola. Han aparecido muchas cosas recientemente. Entre ellos me llamó mucho la atención un artículo que salió en una revista de la Sociedad de Pediatría relacionado con las pandemias y la lactancia materna. Es un artículo muy bonito, bien interesante, que lo escribió la doctora Julieta Castro. Lo recomiendo. Entonces, para dar principio a esto, quiero empezar como definiendo qué es una cuarentena. La práctica de la cuarentena comenzó durante el siglo XIV para proteger a las ciudades que tenían costas de las epidemias de la peste.
Entonces exigían las autoridades que los barcos que llegaran permanecieran anclados durante 40 días antes de desembarcar. Y ese es el origen de la palabra cuarentena. Ahora la cuarentena se reduce a 14 días, pero persiste el nombre. 40 giorni, 40 días. Pero miren esta joya. En esa época, tal vez durante la pandemia del 18, algo así, aparece este mensaje. Cuando estén en cuarentena, la gente que está en cuarentena no está aislada si ellos cuentan con un teléfono él. Es hoy día, es tener el computador, es tener el celular, es la forma de contactarnos permanentemente. Pero fíjense ustedes qué bonito fue eso. Llamo esto la ira de los dioses. En muchas sociedades se creía que en el más allá, los espíritus y los dioses infligían enfermedades y destrucción a aquellos que merecían su ira. Esto poco científico condujo a respuestas desastrosas que resultaron en la muerte de miles o millones de individuos. Y aquí se explica muy bien esto. Aquí está, digamos, el supramundo. Doctor Gutiérrez, no Dime, estamos viendo la presentación. ¿El doctor Gutiérrez ya la proyectó o no? está en pantalla, yo la estoy viendo aquí. No, nosotros no la estamos viendo. Susan, María Elena, ayúdame. No la estamos viendo. Tiene que compartirla, doctor, Permítame, en compartir pantalla. permítame un segundito. Yo estaba emocionada escuchándolo, profe, y pensé que era la introducción. Menos mal que nuestros asistentes están muy alerta. Sí, menos mal, aquí estoy, voy a compartir pantalla. Compártala, profe. Sí. Yapa, yapa, yapa. Ah, sí. Ok, ya. Sí. Muchas gracias. Perfecto, profe. Pónganla en presentación y estamos. Un momentico porque la quiero es como agrandar y no veo cómo. Ahí al ladito hay como una copita. Espérate, ¿en dónde? Abajo, en la parte de abajo de su computador, hay un librito y hay como una cosa que es como una copa. Esa es la de ampliar la pantalla. Pues fíjese que no la veo. Abajo, abajo es la parte de abajo del computador. En la parte de abajo del PowerPoint. En la parte de abajo del PowerPoint. Para ponerla en completo. Es que eso es lo que estoy tratando de hacer y no puedo. Profe, tampoco hay problema porque creo que todos la estamos viendo muy bien y si usted la va pasando, creo que no tenemos problema. Sí. Adelante, profe. A ver, un segundito. No la puedo. Sí, por el chat dice que así se ve muy bien, que no hay problema. Así se ve muy bien, profe. Adelante. ¿Sí? Sí, señor. Adelante. Bueno, entonces, ¿cómo quito esto? Está bien, ¿no es cierto? Sí. Ahí está perfecto. Bueno, entonces quito esto para acá. Entonces, como está, ya hice las primeras palabras de introducción, entonces ahora miremos en qué consiste esta presentación. No, lo que pasa es que si no puedo ampliar esto, se me complica la vida. ¿Cómo la amplío para que quede en pantalla completa? Profe, abajo de su pantalla, en la presentación, ahí me dicen acá que ya está ampliada, pero F5. F5. ¿Hago F5? F5. F5. Eso. Listo, gracias, gracias. Muy bien. Ok. Bueno, entonces empecemos con esto y
y empezó por definir qué es la cuarentena. La cuarentena, en la práctica de la cuarentena comenzó durante el siglo XIV. Con eso se pretendía proteger a las ciudades costeras de las epidemias de la peste. Entonces lo que hacían en los puertos era que estos barcos permanecieran anclados durante 40 días antes de desembarcar. Y ese es el origen de la palabra cuarentena, o sea, 40 giorni. Y miren esto qué bonito. Durante la cuarentena, cuando ustedes estén en cuarentena, la gente que está en cuarentena no está aislada si tienen un teléfono Bell. Es decir, esto, en esta época el teléfono era la forma de contagio. Hoy tenemos el computador, hoy tenemos el celular, estamos perfectamente conectados y esto es muy bonito. Llamo esto la ira de los dioses. En muchas sociedades se creía que en el más allá, los espíritus y los dioses infligían enfermedades y destrucción a aquellos que merecían su ira. Esta percepción poco científica condujo a respuestas desastrosas que tal vez condujeron a la muerte a miles o probablemente a millones de individuos. Y aquí está muy bien ejemplarizado eso. Aquí está lo que podemos llamar el supramundo. Aquí abajo está el inframundo. Aquí está la muerte muy cercana. Aquí están los que conectan el supramundo con el ser humano. Estos son los curitas y los enfermos y los reyes y demás. En el caso de la plaga de Justiniano, que no creía tanto en la ira de los dioses, ni que las pandemias fueran el resultado de esto, era un historiador bizantino. Entonces se puso a buscar los orígenes de la plaga de Justiniano, que realmente no venía del más allá, y rastreó sus orígenes hasta la China e India a través de las rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, hasta llegar a Egipto. Y por ahí ingresó al Imperio Bizantino a través de los puertos del Mediterráneo. Probablemente no se tenía bien claro el concepto de cuarentena. A lo largo de la historia de la humanidad, los brotes, las epidemias, las pandemias, las plagas y las guerras han diezmado a civilizaciones enteras. Usualmente llegan sin avisar y han sido causa de grandes cambios políticos, socioeconómicos y han destapado tremendas inequidades sociales. Y eso lo hemos visto muy claramente en nuestro país. Realmente la ciencia ha logrado grandes progresos. Nunca antes se habrá logrado tener una vacuna disponible en un año. Normalmente el proceso de elaboración de vacunas tarda 8 o 10 años, pero fíjense ustedes que en este momento, en un año, ya teníamos vacunas disponibles. Hoy se conocen mejor las cosas, tenemos mejores herramientas y la respuesta a la pandemia han sido buenas, aunque a veces ha sido lenta y tal vez incompleta. A medida que los humanos se extendieron por todo el mundo, las enfermedades infecciosas fueron sus acompañantes. Incluso en esta edad contemporánea, los brotes son casi constantes. Miren el sarampión, miren el brote terrible de fiebre amarilla recientemente en Brasil, los brotes de rabia, de malaria, etc. Aunque no todos alcanzan un nivel de pandemia, como lo ha hecho este SARS-CoV-2, COVID-19. Aquí vale la pena puntualizar algunas cosas y dividir la historia humana en dos periodos grandes. La prehistoria, o edad de piedra, donde empezó a aparecer el Pithecanthropus erectus. Profesor Gutiérrez, Dime. es solo si puede aumentar el volumen de la pantalla de la pantalla, no, sino el volumen de su computador. Espérate que creo que lo tengo al máximo. Pero si no, no hay problema. Me toca, porque no tengo aquí el control de eso. Perfecto, siga, profe, no hay problema. Ok, entonces hablo más duro seguramente. Entonces la historia humana decía que se puede dividir en la prehistoria o edad de piedra, cuando aparecieron los primeros homínidos, el Pithecanthropus erectus, el
el hombre Java, el hombre de Neandertal, hasta que aparece el Homo sapiens. Y empieza la historia, que la podemos dividir en la edad antigua, que se inicia con la invención de la escritura, 3000 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano, la Edad Media, que abarca desde las invasiones bárbaras del siglo VI hasta el siglo XV después de Cristo, sí. Aquí ya viene el descubrimiento de América, la Edad Moderna, que se extiende desde el final de la Edad Media hasta el inicio de la Revolución Francesa, que fue en 1789. Y la edad contemporánea desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Yo quiero que miremos aquí rápidamente esta imagen que nos dice desde la edad antigua, y aquí vamos a la plaga de Antonino, con 5 millones de muertos en el siglo II después de Cristo, la plaga de Justiniano, la gran plaga de la peste bubónica en el siglo XIV, esto todo es Edad Media, las grandes plagas de viruela, las grandes plagas que causaron estragos en todo el mundo, y llegamos al siglo XVIII y a la Edad Moderna. También vemos aquí, es más o menos lo mismo, pero seguimos. Las grandes epidemias de la influenza española en 1918, 19, 40, 50 millones, el VIH-Sida y las más pequeñas como la influenza asiática, etc. Y aquí muestro en orden lo que ha sido la mortalidad por estas pandemias. La más terrorífica de todas fue la peste bubónica. La peste bubónica que a lo largo de muchos años produjo 200 millones de muertos. La viruela en el siglo 1600, en el siglo XVI. La influencia española del siglo 1918, la plaga de Justiniano, en fin, van apareciendo y van disminuyendo. Aquí encontramos la pandemia actual y aquí encontramos la influenza asiática, la influenza rusa, la influenza de Hong Kong, etc. Y los brotes de cólera, la encefalitis japonesa, en fin, hasta llegar al ébola, al MERS y al SARS, que después miraremos eso en un poco más de detalle. Ahora no me cambia. Aquí quise hacer esa tablita donde quise mirar todas las plagas desde el siglo II hasta el siglo XXI. Y aquí están la cantidad de muertos que han producido las pestes en estos 9 siglos que están registrados. Y encontramos que murieron 421 millones de seres humanos durante esas pandemias. Pero ¿qué ha pasado? Y miren ustedes, me puse a mirar la población actual en Estados Unidos, 333 millones, en Canadá y en Colombia, y la población de estos 3 países suma 422 millones. Es decir, es como si estas pandemias hubieran arrasado con los seres humanos en estos 3 países. También miré algo de las guerras, queriendo ver la mortalidad en las guerras, y vimos esto en Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el año 39, muertos, la Unión Soviética puso más de 23 millones de muertos, China 20, etcétera, 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 y con otros países menores, la cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial fue más de 72 millones. Y si le sumamos la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, que son 9 millones más, nos vamos a los 80 millones. O sea que las guerras también han sido un real problema. Miremos entonces ahora lo que fue la peste antonina, que también llamada la plaga de Galeno. No se supo bien si era viruela o sarampión, pero una mortalidad entre 3 y 7 millones de individuos. En este momento el emperador gobernaba Roma, Marco Aurelio. La peste devastó Roma, extendiéndose por todo el imperio. Era un imperio gigantesco, como nunca antes se había visto. De hecho, una de las víctimas fue el propio Marco Aurelio, y la peste afectó totalmente el imperio. Y este es el imperio romano de la época. Miren ustedes las dimensiones de este imperio.
cogía toda la cuenca del Mediterráneo, la península de la Anatolia. Aquí estaba Constantinopla, aquí está Roma, la capital, pero mire, Britania, la Galia, que es hoy Francia, España, toda la costa norte de África, era un imperio gigantesco. La verdad, nunca se había visto, se había visto tal tamaño, cercano a 50 millones de habitantes, y la mortalidad alcanzó al 10% de la población. Ese era el Imperio Romano. Seguimos con la plaga de Antonina o plaga de Galeno, el ángel de la muerte, golpeando una puerta durante la plaga de Roma, y fue llevada, parece ser, por las tropas que regresaban de una guerra en Mesopotamia. Y ella causó la muerte del emperador romano Lucio Vero en el año 169. Y el corregente era Marco Aurelio. Y de ahí su nombre familiar era Antonino, que quedó relacionado con esto. Esta plaga volvió 9 años más tarde y continuó devastando la iglesia. En la iglesia, en una iglesia del profeta Elías que se encuentra en una ciudad en el Mediterráneo Oriental, en su interior está esta inscripción del siglo VI, que dice: la maldición mortal en la piel y en las ingles. Yo no sé si hable griego, pero aquí está la traducción. Y hace referencia a la plaga de Justiniano. Esta diezmó el mundo. Y aquí está la plaga de Justiniano. Esto fue en la Edad Media. En la Edad Media, la plaga de peste bubónica del siglo VI, con 25 a 50 millones de muertos, y se distingue por la inflamación característica de uno o varios ganglios superficiales con intenso dolor, y desde esa época se denominó la peste bubónica o plaga de Justiniano. Hoy sabemos que la causa es la Yersinia pestis. Es el agente causante de 3 pandemias que provocaron millones de muertes e impactaron el desarrollo de la civilización de forma importante. Igualmente, esta peste contribuyó al término del Imperio Romano, que marcaría la transición del periodo clásico al periodo medieval. Fue totalmente devastadora. Fue una pandemia que afectó todo el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluida Constantinopla, que reemplazó a Roma como capital del imperio, y su nombre era el emperador Justiniano, que lo regía. En esos años la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas, entre el 13 y el 26% de la población estimada para el siglo VI. Este era el imperio antes de Justiniano, y este fue las conquistas de Justiniano después del imperio. Nunca alcanzó las dimensiones del Imperio Romano, pero también fue un gigantesco imperio. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia, y se supone que la causa de Justiniano fue la peste bubónica. Parece que esto empezó en Europa, en el este de África, aunque probablemente los estudios dijeron que se había originado en China. Bueno, China ha originado muchos problemas, muchos. Y estas eran las imágenes de esa época, de la gran peste bubónica. ¿Cómo terminó? Tras varios meses la peste fue perdiendo vigor, y en otoño abandonó Constantinopla, dejando muertas casi el 40% de su población. Y en los años siguientes la enfermedad acabó con 4 millones de personas en todo el imperio. Entonces, estas eran las imágenes, y esta era la peste negra, que duró muchos años azotando el continente, cerca de 50 millones de muertos, y la mitad, entre 10 y 60% de la población de Europa, y en términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a 30 en el siglo XIV. Fue realmente devastadora, pero siguió hasta llegar a eliminar 200.000 personas. Estas son imágenes de la época, el vehículo que utilizaban para llevar a los muertos, víctimas de la plaga,
y estas personas que murieron de peste bubónica en una fosa común en el siglo XVIII. La peste se presentó por oleadas que ocurrieron en número de 20 durante los 2 siglos siguientes y se han relacionado incluso con cambios climáticos documentados para la época. Luego vino la viruela, luego vino la gripe española y todas las plagas que conocemos. Aquí están los doctores de la peste. Los médicos que afrontaban las epidemias de peste adoptaban vestidos especiales para protegerse del contagio. Aquí parece que fuera una junta médica. Y ellos tenían esto en forma de pico. La razón era que este pico se rellenaba con algodones empapados de sustancias aromáticas y triaca. La triaca era un compuesto con más de 55 hierbas, entre otros polvo de carne de víbora, canela, mirra, miel, para evitar el supuesto contagio por inhalación. Se suponía que este pico daría el tiempo suficiente para que el aire se embebiera de todas estas hierbas protectoras antes de llegar a los pulmones y a las fosas nasales. Hoy utilizamos pues los tapabocas. Yo no sé cuál será más efectivo. Estos médicos llevaban una vara larga que les permitía guardar la distancia cuando se aproximaran a un enfermo y también evitar que la gente se acercara. Mucha gente creía que la corrupción del aire era la responsable con un invisible pero mortal miasma que procedía del suelo, de emanaciones que venían del inframundo, y este concepto de miasma persistió por muchos años. Sobre el origen de las enfermedades contagiosas que circulaban en la Edad Media, existían explicaciones muy diversas. La medicina clásica griega atribuía este mal a los miasmas, es decir, la corrupción del aire, provocada por la emanación de materias orgánicas en descomposición que se transmitían al cuerpo humano por la respiración o por la piel, etc. Hubo quienes imaginaban que la peste podía tener un origen astrológico, ya fuera por la conjunción de planetas, por los eclipses, por el paso de un cometa, o bien geológico, como producto de erupciones volcánicas, terremotos que liberan los gases y los efluvios tóxicos de la Tierra. La pregunta hoy es que si un brote de peste negra es una amenaza grave para la Profesor humanidad. Gutiérrez, creo que nos está pasando la presentación. ¿Está qué? Estamos en la diapositiva de la máscara, de la mascarilla. Creo que no está pasando. Miremos. ¿No está pasando? No, estamos en la diapositiva de la mascarilla. Esta. Pero creo que no está pasando. Miremos. ¿No pasa? No, miremos qué le pasó, profesor. Aquí Si yo lo veo quiere, pasar. vuélvala. No, nosotros estamos en la... Si quiere, vuelve y la inicia, profe, y las pasamos rápido a ver qué nos habrá pasado, porque no está pasando. Estamos en... Si será más eficiente un tapabocas. Ahí nos quedamos. ¿No pasó? No. Aquí está pasando bien. María Elena, ¿tú tienes la presentación? No, señora. No, bien. Profe, Dime. deje de compartir y vuelva a compartir, por favor. Listo, entonces uso compartido, deja de compartir, Y vuelva ahora a compartir. vuelvo a compartir. Ton.
y avancemos hasta la diapositiva que quedamos y ahí vemos si vamos pasando. Después de ver cómo pongo pantalla completa. Aquí está, ¿cómo pongo la pantalla completa? La puede, F5. F5. Ah, verdad. Ay, mi hijita. No me amplía. Probemos abajo, profe, que está como la copita que le permite a uno, la imagen como de una copa, ahí abajo en el computador. Es lo que no veo, Olguita. Ya Ahí, está completa. Mira a sí. ver si ahora sí nos pasa a la siguiente. A ver. Sí, lo logramos, profe, siga. Ahora sí empezó a pasar. Bueno, entonces les decía que estos médicos de la peste llevaban una vara larga que les permitía impedir que la gente se acercara a ellos y también les permitía medir la distancia a la cual se podían acercar a los pacientes. Entonces la pregunta era, ¿qué era el miasma? Sobre el origen de las enfermedades contagiosas de la Edad Media, se buscan explicaciones y la medicina clásica griega atribuye el mal a los miasmas. Es decir, esto era una corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición que se transmitía al cuerpo humano por la respiración o por el contacto con la piel. Y también hubo gente que imaginaba que la peste podía tener un origen astrológico por la conjunción de los planetas, los eclipses, los cometas, o bien geológico a través de las erupciones volcánicas o los terremotos, en fin. Entonces, la pregunta en este momento ¿es un brote de peste negra una amenaza grave para la humanidad? Recién se dio a conocer que apareció la peste negra recientemente en Mongolia y China. Y la Organización Mundial de la Salud dijo haber sido informada por China el 6 de julio de este año de un caso de peste bubónica registrado en la Mongolia. La OMS dijo que por el momento no consideraba que haya un riesgo alto, pero están muy atentos a lo que puede suceder. El paciente era un pastor y se encuentra en situación estable en un hospital de Bayanur, y la OMS subraya que la peste es rara y por lo general se encuentra en ciertas regiones del mundo donde aún es endémica. Y les digo que la peste bubónica ha estado y está con nosotros desde hace siglos. Y miren esto, cuando en algún tiempo fue la enfermedad más temida del mundo, y hoy en día se trata muy fácilmente con antibióticos, la peste negra con gentamicina, con doxiciclina, hasta cloranfenicol cuando se encuentra en el sistema nervioso, y la mayoría de los pacientes se recuperan sin problemas. Y miren ustedes, del año 2010 al 2015, se notificaron 3.248 casos en el mundo, con más de 500 muertes. Y miren ustedes, estos son los datos entre los casos entre el 2010 y el 2015, en Madagascar, en el Congo, en Uganda, en fin. Pero en nuestro continente, miren ustedes, en Estados Unidos, 39 casos, con 5 muertos. Con 5 muertos, en el Perú 66 casos con 7 muertos y en Bolivia también se presentó. Esto es recientemente. Y aquí está la ratica, que es la que produce el problema. Y miren ustedes para marzo la cantidad de áreas con potencial para la peste bubónica. Esta es la Xenophila chaopis, la pulga de las ratas, infectada por Yersinia pestis. Aquí ven la bacteria aparece como una masa oscura en el intestino de la pulga y cuando pica, pues simplemente deposita la Yersinia pestis en el paciente. Y son muchas las manifestaciones, que la peste bubónica es la más común, la de la inflamación de los ganglios, de las axilas, de la región inguinal, pero hay la peste neumónica, la septicémica
etcétera, etcétera, después de un periodo de incubación de 2 a 5 días a unas pocas horas, pero puede ser más grande. Y pasemos ahora a la viruela. La viruela también fue devastadora. En el siglo XVI, estamos ya inmediatamente después del descubrimiento de América, hubo millones de muertos en México y Perú. Fue devastadora en la Europa del siglo XVIII y se calcula más de 50 millones de muertes. Tengo que aclarar que el 90% de las muertes de los indígenas en nuestro continente durante la colonización europea fue a causa de la viruela, pero no por la conquista militar. Se cree que la viruela se inició en la India o en Egipto hace unos 3000 años. Y las pruebas más recientes de la enfermedad tratan de un emperador, Ramsés V, que murió en el año 1157 a.C., y sus restos mostraban las marcas de viruela en la piel. Y aparece uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad. Durante el siglo XVIII, en el año 1796, Edward Jenner hace el primer intento científico de vacunación. Esta granjera, ordeñadora, aquí está muy claro en esta caricatura, ella era ordeñadora, aquí está la obra de la vaca representando el ordeño. Esto estaba lleno de pústulas, y aquí está el doctor Jenner, que tomó material purulento y lo inoculó en este niño, que era James Phipps. Aquí lo están entreteniendo, mientras le inoculan la vacuna. Mientras la vacuna, la pus de esta paciente, que estaba infectada por viruela vacuna. Viruela vacuna similar, pero no la viruela humana. Con estos realmente se inició la era de la vacunación. El doctor Jenner publicó en 1798 la investigación y acuñó el término vacuna, que se deriva del latín vaca. De hecho, la vaquita de Sarah James se llamaba Blossom. Y lo que vino para Jenner no fue gloria, sino la burla de sus colegas, hasta que finalmente se reconoció la importancia de su hallazgo. Y esta fue una caricatura que apareció en la época, que decía los magníficos efectos de la nueva inoculación, en una completa burla para Jenner. Miren ustedes, la gente se volvía vaca o le salían cachos, una burla total. Pero finalmente se reconoció la importancia tan gigantesca del hallazgo de Jenner, y parece ser que estos episodios de burlas contra el doctor Jenner fue uno de los orígenes del comienzo de los movimientos antivacunas. Este es Ali Malou Malin. Este es un cocinero somalí de 23 años que desarrolló viruela en octubre de 1977 y fue el último caso contraído de manera natural. Pero miren lo que pasó un año después. En 1981, bueno, en el 80 la OMS certificó la erradicación de la viruela del planeta. Y fue erradicada a partir de la vacuna. Recuerden ustedes que la vacunación contra la viruela era obligatoria en los colegios. A nosotros nos vacunaban en el colegio y todos teníamos como secuela una cicatriz en el brazo. Ya ustedes, muchos de ustedes no tendrán esa cicatriz, pero muchos todavía la tenemos. Al año siguiente, miren ustedes que murió Janet Park. Ya había sido certificada la erradicación de la viruela. Fue la última muerte en el mundo por viruela. Fue una falla en la manipulación del virus y murió en un laboratorio de Inglaterra. Actualmente hay 2 cepas de los virus en 2 centros de bioseguridad P4. Uno que está en el CDC de Atlanta y la otra cepa está en Rusia, en el Centro Estatal de Virología y Biotecnología. El tema que se plantea hoy es de si estas 2 únicas muestras de los virus de viruela deben ser destruidas o se deben conservar. Si se destruyen, se pone punto final a esta historia. Si se conservan, siempre va a existir un riesgo.
Y pasemos ahora a la poliomielitis. A la poliomielitis, y llegamos ya al siglo XX. Parece que hace más de 3.000 años se conoce la polio y su capacidad para inmovilizar a sus víctimas. Y esto está ejemplificado en este grabado egipcio, fechado en el año 1500 antes de Cristo, que muestra a un sacerdote con una pierna atrofiada, y parece ser la huella más antigua de la enfermedad. En su época de pleno apogeo, paralizó y mató alrededor de 500.000 de personas todos los años, antes de que se descubriera la vacuna. Esta es la enfermedad de Heine Medin. Heine es un médico alemán y Medan es un médico sueco. En términos de terror y pánico y miedo colectivo, la poliomielitis relevó a la viruela a comienzos del siglo XX. Muchos de los sobrevivientes estaban incapacitados de por vida y era un recordatorio doloroso de las grandes cantidades de vidas de jóvenes que cobraba esta enfermedad. Y esto era lo que sucedía, era desastroso. A finales de los años 40, los brotes de polio dejaban paralíticos unas 35.000 personas cada año en los Estados Unidos. En la década de los 50, la enfermedad seguía activa y causaba de 13.000 a 20.000 casos anuales de parálisis, según nos dice el CDC. El virus circulaba en verano. Era la época en que proliferaban los contactos y los padres encerraban a los hijos. La gente hacía cuarentena. Los cines, las piscinas, todo estaba cerrado. Los niños no jugaban con sus amigos. Y la BBC Mundo, el doctor Michael Kinch, autor del libro sobre la historia de las vacunas, entre la esperanza y el miedo, decía él. Yo les preguntaba a mis estudiantes si habían visto polio. La mayoría me decían que no. Y yo les decía que sí. Y no es sino caminar en Bogotá por los semáforos y con frecuencia vemos a individuos como este con secuelas de polio. Entonces nunca vieron polio enfermedad, pero sí vieron el estigma de la poliomielitis en el ser humano. Aquí está el doctor Salk, el 12 de abril, y esto es muy bonito, el 12 de abril del 55, los resultados de sus ensayos con la vacuna mostraron que fue efectiva en un 80 a 90% de los casos. Eso fue tan importante que el gobierno de Estados Unidos autorizó la vacuna inyectable de polio ese mismo día. Y estas eran las colas de los niños que lo llevaban para colocarle la inyección de la vacuna de polio. El doctor Salk fue condecorado por Eisenhower en abril del 55. Pero miren esto tan terrible. A los pocos días sucedió lo increíble. El Laboratorio de Control de Biológicos de Estados Unidos recibió una llamada informando que unos niños que habían sido vacunados presentaban una parálisis en el brazo donde habían recibido la vacuna. Se retiró inmediatamente del mercado, pero ya se habían administrado más de 300.000 dosis en niños de 7 a 8 años. Esto se conoció como el evento Cutter. Cutter fue el laboratorio que produjo esta vacuna y se encontró que más de 100.000 dosis de esta vacuna fabricada por Cutter contenía poliovirus vivos. Esto significó la muerte de 5 niños, 40.000 presentaron la forma abortiva leve y sin parálisis y más de 50 desarrollaron la forma paralítica. Bueno, se revisaron los protocolos, etcétera, y se reinició la vacunación. Y viene luego el doctor Sabin con su vacuna oral de poliovirus vivo que marcó una era importante la cosa. Y estos fueron los últimos casos de polio. Aquí está en la región de las Américas en 1991, Luis Fermín Tenorio en Perú. Después viene Melik Minas en Turquía en 1998, el último caso en la región europea, y Mount Shanti, el último caso en la región del Pacífico Occidental. Todavía persisten en el mundo dos regiones, tal vez Pakistán y una región africana, donde aún circula el polio y no ha sido posible erradicarlo. Yo creo que con el uso
ojalá universal, de la vacuna inyectable inactivada, se logre finalmente la erradicación. Y cuando se abandone la vacuna de polio oral, que ha producido muchos casos de poliomielitis derivados de la vacuna oral. Y aquí llegamos a las pandemias de influenza de los siglos XIX y XXI y los subtipos implicados y la mortalidad. Vemos aquí en el siglo todavía XIX la influenza rusa con 1 millón de muertos y llegamos al el comienzo del siglo XX con la vieja de Hong Kong y la más devastadora pandemia de influenza, que fue la de 1918, que fue la influenza española por el virus H1N1, entre 20 y 100 millones de muertos. Este H1 siguió circulando y en el 57 aparece el H2N2, que fue la influenza asiática con más de 1 millón de muertos, y aparece este virus que venía circulando, pero aquí se volvió pandémico. Aparece el H3N2, que reemplazó al H3N8, y aparece la influenza de Hong Kong, con alrededor de 1 millón de muertos. Este H1N1 siguió circulando y aparece, se convierte en pandémico y produce la influenza pandémica de H1N1 en el 2009, que fue la famosa influenza porcina, mal llamada porcina, ha debido llamarse mexicana, porque el virus empezó en México, pero se identificó en los Estados Unidos. Y llegamos al 2019 con la pandemia que nos está acompañando. A propósito de esta pandemia, al día de hoy, agosto 31 de 2021, el mundo reporta hoy 217, casi 218 millones de casos, con más de 4,5 millones de muertes, con una tasa de 580 muertos por millón. Y en Colombia, al día de hoy, vamos en 5 millones de casos, 124,000 muertes y una tasa de 2,424 por millón. Y aquí está el paciente cero, la influenza española, la más devastadora de estas pandemias. Ahí están, les mostré ya porque esta es mi cuarta pandemia. La del 57, la del 68, la del 2009 y esta, mi cuarta pandemia. Y aquí está el paciente cero. El paciente cero en la base militar de Camp Houston, en Fort Riley, Texas, se presentó un recluta al hospital antes del desayuno del lunes 11 de marzo de 2018. Consultó por fiebre alta, dolor de garganta, cefalea, malestar, decaimiento, etcétera, etcétera. Y esa noche, más de 100 reclutas consultaron por la misma causa. Y esto terminó en esta magnitud. Estos eran los pacientes en el hospital de Fort Riley, llenos de pacientes con influenza, porque al cabo de las semanas, la influenza se había quintuplicado. Durante otoño y septiembre, durante el otoño de septiembre y noviembre de ese año, se presentó la segunda ola de influenza, que fue más devastadora que la primera ola en los Estados Unidos. Y esta segunda ola causó la mayoría de las muertes atribuidas a la pandemia. Estas eran fotos de la época y miren ustedes, en los colegios decían que hagan gargarismos, es como lo que recomendaba Mr. Trump, hagan gargarismos con no sé qué sustancia química para impedir la esta. En Colombia, esta fue la ruta, en Colombia se estableció que esta pandemia ingresó por el río Magdalena, por Barranquilla, y se diseminó en el centro del país y se estimaron mucho más de 2,000 muertos. Estas eran las fotografías en las calles de Bogotá. La gente caía muerta. La gente caía muerta súbitamente durante la pandemia. Esta foto es de la hemeroteca de Bogotá. Y esta fotografía muestra muy bien lo que se denominó el pulmón rojo de la influenza. Este tipo era un tipo de neumonía muy peculiar a esta pandemia y que atacaba a la gente joven y la mataba inmediatamente. Esta era la causa de la mayor mortalidad, el pulmón rojo. Y estas eran las fosas comunes del cementerio de Bogotá y la carreta macabra. Esta carreta iba recogiendo los muertos por las calles
hasta que todos los que la manejan se murieron. Entonces recurrieron a los presos de las cárceles para que colaboraran con la carreta macabra. La mortalidad fue 4.8 por 1000 habitantes. En el censo del 18, en Colombia había un poco más de 5 millones, casi 6 millones de habitantes, de los cuales 141.000 vivían en Bogotá. Bueno, esas fueron las pandemias de influenza. Y ahora dos palabras sobre ébola, que el ébola también fue y sigue siendo un real problema. En 1976, el primer brote de ébola en Sudán Zaire. 3.000 casos con 2.800 muertos. Es una letalidad del 83%. Este es el virus. Fue identificado en 1976, cuando se presentaron dos brotes cerca al río Ébola, de donde viene su nombre, en la República Democrática del Congo y otro en Sudán. Y en sitios de África, en la África francesa, está este aviso en francés. Atención, ébola. Nunca, jamás manipule animales muertos que se encuentren muertos en los bosques. Estos brotes fueron causados por el virus Ébola Zaire, que es de las cepas más epidémicas y mortales de la historia. Estos brotes de fiebre hemorrágica tienen una tasa de mortalidad entre 41 y 88%. En el año 76 murieron el 92% de los infectados y parece que el origen está en murciélagos frugívoros. Este niño está solo en el mundo. Él perdió a toda su familia por el ébola y a pesar de estar libre del virus, tiene todavía ulceraciones. En 2015 fueron 14.000 casos con casi 4.000 muertos en Sierra Leona por otra especie, por otra variedad del virus. La erradicación requirió la intervención de muchas organizaciones internacionales y muchos sierraleoneses fueron capaces de iniciar una nueva vida en la búsqueda de sus familias. Esta es o son dos de los sobrevivientes del ébola. Pero también, si el paciente sobrevive, muchas veces el virus persiste en zonas del organismo que son menos accesibles al sistema inmune, como los testículos, los ojos y el sistema nervioso central. Eso dije la hora. Y pasamos a las grandes epidemias de cólera. Las grandes epidemias de cólera, y me refiero específicamente a esta de Londres, en el año 1843, que en 17 años siguientes causó más de 30.000 muertes. La primera pandemia del 43 produjo 1 millón de muertes. Y aquí tenemos que mencionar al doctor John Snow, en 1843. Él recibió el título de Sir. Él era un anestesiólogo. De hecho, anestesió a la reina Victoria en uno de sus partos sin dolor de su 8º hijo, de la reina Victoria, de Leopoldo de Albany. Hecho que ayudó a divulgar esta técnica entre los médicos. Él era un anestesiólogo. Pero era un anestesiólogo muy preocupado por lo que estaba pasando en Londres. La gente se estaba muriendo de cólera. Y él empezó a diseñar el sitio o el barrio, mejor, donde estaba la mayor mortalidad producida por el cólera. Y él identificó una fuente de agua que existía en ese sitio y vio que alrededor, él hizo el mapa completo de la zona, y vio que alrededor de esta fuente de agua estaban la mayoría de viviendas donde estaban los enfermos y los muertos por el cólera. Y aquí está, en esta caricatura se muestra eso muy bien. Él sugirió que se cerrara esta fuente de agua y efectivamente los casos empezaron a disminuir y finalmente desaparecieron. Sabemos que el cólera es la más grande enfermedad diarreica aguda que se conoce. El individuo puede perder hasta 30 litros diarios de líquido, acompañados de mocos, sangre, restos celulares, bacilos, etc.
y el aspecto característico de agua de arroz de la diarrea. El agente, pues, es el Vibrio cólera, que se encuentra en el agua o en los alimentos y pueden producir la muerte hasta del 50% de los pacientes graves si no se cuenta con una adecuada tratamiento. La letalidad se reduce a menos del 1% cuando el paciente es tratado en forma adecuada. En todo el mundo se calcula que cada año se producen de 3 a 5 millones de casos de cólera y de 100.000 a 120.000 defunciones. Desde el año 1817 se han documentado 7 pandemias de cólera. En Colombia, el 8 de marzo de 1991 se conoció el primer caso de cólera. Acuérdense que esta pandemia de cólera empezó en Perú y muy fácilmente llegó a Colombia, obviamente, y por Tumaco. El paciente era Juan Bautista Rico, de 44 años, estaba en un funeral y se empezó a sentir mal y se retiró del funeral. La gente se preocupó porque no volvió y cuando lo buscaron lo encontraron inconsciente en el baño y fue llevado al hospital de Tumaco con deshidratación de 3er grado, las carnes hundidas pegadas a los huesos. Lo hidrataron con 40 frascos de suero intravenoso y 15 frascos de suero por vía oral más tetraciclina por vía oral. Esta epidemia siguió los cauces del río Magdalena y del río Cauca entre el 91 y el 92 y las tasas de incidencia en Colombia fueron de 51 y 39 casos por 100.000 habitantes respectivamente. Una vez que el cólera llega a un sitio, queda latente y nunca se va. Aquí lo tenemos, debe estar en las costas pacíficas y esto, como les dije, empezó en Lima. En Lima tuvimos la oportunidad de estar en Lima, ya se había iniciado el cólera, estamos en un congreso de infectología y ahí Eduardo Cotuso, que muchos de ustedes conocen, era el presidente del congreso y nos llevó a su hospital donde pude conocer las famosas camas del cólera. Era una cama con un hueco en la mitad por donde los pacientes hacían su diarrea. Han pasado 40 años desde que íbamos a pasar ya al tema del VIH-Sida. En Los Ángeles y Nueva York, con más de 43 millones de muertos, creo que 45 ya. Han pasado más de 40 años desde que en Los Ángeles y Nueva York, de manera inusual, se presentaron algunos casos de neumonía por Pneumocystis carini, que es un germen oportunista, y unos casos raros de un cáncer que era infrecuente y que es el sarcoma de Kaposi, hoy está perfectamente asociado con el herpesvirus humano 8. Y se observó primero en la comunidad homosexual en los Estados Unidos. Y parece ser que este virus se desarrolló en un chimpancé en África Occidental en los años 20. El hallazgo en una persona significaba la sentencia de muerte y lo ha sido para más de 40 millones de personas. Han pasado 4 décadas y no ha sido posible tener una vacuna, a pesar de todos los intentos. Pero gracias al hallazgo y a la aparición y la disponibilidad de tratamientos antirretrovirales muy efectivos y al cambio o modificación de algunas conductas sexuales, las personas con el VIH pueden llevar una vida normal y hasta saludable. El doctor Luc Montagnier y François Berré-Sinoussi, que fueron los descubridores del virus del SIDA, ambos premios Nobel de Medicina del 2008 en el Instituto Pasteur de París, fueron los que aislaron y purificaron el virus a comienzos de los años 80. Ahora quiero referirme brevemente a 2 entidades, ya casi para terminar, que son de origen zoonótico y que afectan primordialmente el tracto respiratorio. Estas 2 entidades de enfermedad grave y alta mortalidad despertaron las alarmas de la OMS y el mundo, y de ambas, unos coronavirus fueron los responsables y ellos tienen una estrecha relación con el virus actual. Estas entidades son el síndrome respiratorio agudo severo SARS, por sus siglas en inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome, y el virus responsable se bautizó como SARS-CoV-2. Y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, o sea, el MERS,
Y recordemos que más del 60% de las infecciones en los humanos tienen un origen zoonótico. En cuanto al SARS, sabemos que los coronavirus son una extensa familia de virus causantes de enfermedades que van desde la gripe, el resfriado común, hasta una neumonía grave, acompañada de una playa de complicaciones, y el SARS ha sido una de esas enfermedades. Este brote se inició en China, para variar, con el caso de una neumonía atípica en noviembre del 2002 en Cantón. A los pocos meses, llegó a más de 24 países. En nuestro continente llegó a Canadá y Estados Unidos, en Sudamérica a Guatemala y Salvador, y se diseminó también a Europa, Asia, África y Australia. Esto despertó la angustia de la OMS antes de que se pudiera controlar el brote 2 años después. Parece que desapareció solo, pero este fue el SARS. Y esto los científicos lo clasificaron como un paramyxovirus, pero realmente no. Se encontró que era un coronavirus y se llamó el SARS-CoV-2, como les dije, que no se conocía anteriormente en seres humanos y que parece ser que fue transmitido probablemente por un murciélago. Y este es el antecesor directo del actual SARS-CoV-2. Este era el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2. Se puso fin a la epidemia en julio de 2003 y para ese momento la OMS había confirmado más de 8.000 casos y casi 1.000 muertos a nivel mundial, con una tasa de letalidad del 11% y de mortalidad del 13 al 18%. Actualmente no hay áreas de transmisión local. Y el otro es el MERS, o sea, el síndrome respiratorio del Medio Oeste. Es otro coronavirus zoonótico que se detectó por primera vez en Arabia Saudita en el año 2012. Y aunque raros, ha habido brotes también fuera de Oriente Medio. Entre otros llegó a Alemania, a China, a Egipto, a Emiratos Árabes, Estados Unidos, Francia, etc. Las personas se infectan por contacto directo o indirecto con dromedarios infectados. Pregunta, ¿cuántas jivas tiene un dromedario? Que se han identificado en varios países como Arabia Saudita, Egipto, Omán o Qatar. Se han detectado anticuerpos específicos contra este MERS-CoV en dromedarios de Oriente Medio, África y Asia Meridional. No se conoce el origen de los virus, pero parece ser que puede haberse originado también en murciélagos y transmitido a dromedarios en algún momento pasado. El 80% de los casos se han notificado en Arabia Saudita. Ahora, esto es interesante, sabiendo que los dromedarios infectados son la principal fuente de contagio, las personas deben evitar su contacto, tener cuidado al comer su carne, al beber su leche cruda o su orina. Parece que los árabes tienen costumbre de tomar orina de dromedario. No tengo explicación para esto. Pero hasta noviembre, de los casi 2.500 casos confirmados, han muerto 858 con una tasa de letalidad del 35%. Y aquí muestro dos advertencias. Esta doctora Botassi es una médica científica microbióloga hondureña de origen italiano, pero que está trabajando en Baylor, en Houston, y es una codirectora del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Ella trabajó en el desarrollo de una vacuna para el SARS coronavirus diferente del actual, pero muy cercano. Y dijo, si no hubiéramos, es decir, y llegamos al punto en que el SARS y el MERS pues desaparecieron. Y ella dice, si no hubiéramos abandonado el programa de investigación de vacunas de SARS, hubiéramos tenido listo muchos más fundamentos para trabajar en este nuevo virus que está cercanamente relacionado. Realmente este avance de estas dos advertencias fue lo que permitió, de alguna manera, el desarrollo tan rápido, en un año, de algunas de las vacunas actuales. Bueno. Muchas de las cifras de muertes enumeradas anteriormente son las mejores estimaciones basadas en la investigación disponible. Algunos, como la plaga de Justiniano y la gripe porcina,
están sujetos a debate con base en nuevas pruebas. No quiero terminar, ya estoy terminando, pero no quiero terminar esta charla sin hacer mención a la peste del insomnio y del olvido. Cuando Macondo crecía, un buen día llegó la peste del insomnio y contagió a todos sus habitantes, impidiéndoles dormir y eliminando progresivamente todos sus recuerdos. Y quiero transcribir literalmente este episodio de 100 años de soledad. Cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía lo puso en práctica en toda la casa y más tarde en todo el pueblo. Con un hisopo entintado, marcó cada cosa por su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, etc. Y fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, guineo, plátano. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue mucho más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche. Y a la leche hay que hervirla para mezclarla con café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaron los valores de la letra escrita. Estas son una enfermera en el año 50 dando una vacuna de polio, y este fue uno de los primeros pacientes de 73 años recibiendo una vacuna de Moderna. Finalmente, como todas las pestes y todas las pandemias, la peste del insomnio llegó a su fin. Y de igual manera, esta pandemia llegará a su fin y empezaremos a prepararnos para la próxima pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Aquí ¿Tienes apagado el micrófono? Fascinados, doctor, fascinados con esta excelente conferencia. ¿Tienes apagado el micrófono, Olguita? ¿Cómo? ¿No me oyes? ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ah, bueno, profe, ¿me oyen? Estaba diciendo que muchas gracias por su excelente conferencia, realmente magnífica. Muchas inquietudes. Yo a lo largo de la semana en preparación de esta charla recibí muchos comentarios y muchas inquietudes. Entonces, quiero transmitirle al profe Gutiérrez algunas de ellas. Entonces, la primera es frente a los nombres de las pestes. ¿Estos nombres fueron puestos en su época o ¿Tienes apagado el posteriormente micrófono, se les Olguita? denominó así? ¿Se les colocó el nombre en la época en que se dio la peste o posteriormente les denominaron de esta forma? Profe, ¿me estás escuchando? Parece que no le escucha. No sé qué pasa con el micrófono del doctor. Miremos, a ver, espérese. Lo voy a llamar. Ponle el sonido al... Creo que el profe no me está escuchando. Ya te estoy escuchando muy bien, Olguita. Ah, bueno, ya. Ya se reactivó. Ya se reactivó. Sí. Profe, voy a repetirlo porque es excelente. Primero que todo, excelente conferencia. Creo que aquí todos estamos
ensimismados realmente con este tema. Y a lo largo de la semana, en preparación precisamente para esta conferencia, y con la misma conferencia y con lo que ha estado en el chat, hay unas preguntas. ¿Los nombres de las pestes fueron puestos en la época o posteriormente se les denominó de esta manera? Peste negra, todos estos nombres tan interesantes que usted nos dijo en la conferencia. Pues fíjense que fueron nombres que surgieron, fíjate, tú que les mencioné que en una iglesia decían la enfermedad de las axilas de las axilas y las ingles, porque eran bubones, eran bubones y de ahí el nombre de peste bubónica. Ese nombre existe desde la época. Y la otra cosa interesante de estas pestes bubónicas, la gente enfermaba, la gente se desesperaba, era intensamente dolorosa, con la fiebre, la gente se suicidaba, se tiraban al mar, pero fíjense ustedes que en muchos casos estas bubas drenaban espontáneamente de las axilas y la región inguinal reventaban y las personas que manifestaban este cuadro clínico de supuración mejoraban. Es como cuando hoy drenamos un absceso. Hoy el manejo de un absceso es drenarlo. Entonces, cuando esto sucedía en forma espontánea, a los pacientes les iba mejor. Pero esos nombres eran de esa época. Muchas gracias, profe. Actualmente no se coloca a ninguna persona la vacuna de la viruela, porque se considera realmente, como usted lo dijo, erradicada del mundo. ¿Cuál es la razón para mantener dos cepas, una, como usted nos explicaba, una en Estados Unidos y otra en Inglaterra? ¿Qué razón podría tenerse para esto? Realmente sería grave, porque ya no tenemos esa respuesta inmunológica que nos daría la vacuna. Bueno, la respuesta es esta. En realidad, una está en los laboratorios P4. P4 son los laboratorios de máxima seguridad. P4. Ese nivel P4 es como, entran ahí como vestidos de astronautas, con suministro de oxígeno, con máscaras, con todo, porque están los virus más letales de la humanidad. ¿Por qué se conservan? Esa respuesta no la tengo, pero la gente se la hace. Pensando primero en la posibilidad de una guerra biológica, que es el mayor temor, que un virus escape y ataque a una cantidad de gente que ya no tiene ninguna inmunidad contra la viruela, porque los que estamos vacunados seguramente tenemos la cicatriz, pero los no vacunados seguirán siendo susceptibles. ¿Quién decide destruir esas cepas? No tengo la respuesta, pero son las dos posibilidades que hay. Seguirlas guardando para investigaciones posteriores, qué sé yo, para el desarrollo de otra vacuna. En el supuesto caso de que volviera a aparecer la viruela en forma espontánea, se podría también desarrollar una vacuna. Pero es una pregunta que no tengo. En todo caso, habrá partidarios de destruir los virus, como yo les dije, y acabar con el problema, o mantenerlos para futuras investigaciones. Muchas gracias. Profesor Gutiérrez, considerando la evolución de las pandemias, ¿podríamos llegar a estimar un número promedio de personas afectadas para comparar el impacto de las más representativas en la humanidad? No me quedó muy clara la pregunta, Olguita. Es, como se han ido presentando las pandemias, ¿cuáles han sido las que más han impactado a la humanidad por el número de personas que o han fallecido o han sido afectadas? Bueno, yo les mostré al comienzo de mi charla esas imágenes con esas bolas de diferente tamaño que mostraban las pandemias más devastadoras del mundo. Y les recuerdo, la peste negra, que produjo más de 200 millones de muertos, seguida por la influenza española, mal llamada española, entre 50 y 100 millones de muertos, y de ahí para acá. Pero tal vez esas han sido las que han producido la mayor mortalidad. Y también le mostré la gráfica esa en que
les mostré los 400, más de 400 millones de muertos que han producido las diferentes pandemias. Muy grave, sí, señor. Doctor Gutiérrez, ¿podríamos pensar que el miedo y el pensamiento a corto plazo siguen determinando cómo afrontamos estas situaciones? Lo que pasa ahorita es que estas situaciones son imprevistas. El miedo, pues bueno, nadie puede vivir eternamente con miedo de una nueva pandemia que va a venir, eso es absolutamente seguro, pero no podemos vivir con el miedo. Cuando llega una pandemia, que llega inesperadamente, hay que afrontarla. Y es inevitable que un porcentaje de la gente sienta miedo, sienta terror. Es humano, es normal. Si yo me veo frente a una amenaza, siento miedo realmente. Pero hay que afrontarla en base al conocimiento científico, a lo que tenemos hoy, a la forma en que ha evolucionado la medicina, la tecnología y la ciencia. Hoy disponemos de muchísimos más recursos para el manejo en las unidades de cuidado intensivo. Están apareciendo medicamentos que han demostrado algún beneficio en el control de este virus actual, y así seguirán pasando las cosas. Llevamos apenas poco más de un año desde que en Colombia el primer caso se encontró en enero, febrero, marzo, creo que 6 o 8 de marzo. 6 de marzo. 6 de marzo, exactamente, 6 de marzo del 2020, y seguimos teniendo casos, y vamos a seguir teniendo casos, y hemos visto cómo ya hemos vivido 3 ondas, y se pretende alcanzar la famosa inmunidad de rebaño, que inicialmente se consideraba que vacunando el 60% de la población llegaríamos a la inmunidad de rebaño. Eso no es cierto. Se ha venido demostrando que eso no es posible. Hoy se estima que necesitamos alrededor del 80 o 90% de gente inmune, que va a ser muy difícil de llegar, porque un porcentaje grande de la población es joven, en quienes no está autorizada la vacuna. Pero mire que ya está vacunando a los 12 años, y ya hay estudios en curso con niños por debajo de los 12 años. A partir del año de edad hay estudios en curso. De manera que mientras haya un nicho grande de personas que no se vacunen, que no estén vacunadas o que no quieran vacunarse, va a ser muy difícil llegar al 90% de la inmunidad para poder tener esa inmunidad de rebaño. Doctor Gutiérrez, la humanidad ha estado expuesta a las pandemias. ¿Cuáles han sido sus principales orígenes, sus enseñanzas y qué es lo que principalmente hemos olvidado? A ver, los orígenes de las pandemias, algunos son claros, otros no tanto. Sabemos, por ejemplo, que muchas de las pandemias de influenza tuvieron su origen en los virus, en el reordenamiento genético. Y se dice el virus de influenza es un virus que tiene un genoma segmentado con 8 segmentos. Eso hace que este virus se pueda reordenar muy fácilmente con otros virus de influenza, de cerdos, de aves o del ser humano. Y cuando se hace un reordenamiento, y que fue lo que sucedió por ejemplo, con la pandemia del 18, fue un ordenamiento en el cual aparece un nuevo virus, para el cual el ser humano no tiene inmunidad. Y ahí se inicia una pandemia. Y ha habido muchos casos, por ejemplo, la influenza aviar, a comienzos de los años 20, 2020, 2021, que se creó un gran pánico por la aparición del virus H5N1, que era un virus de origen aviar, en China otra vez. Ese origen de virus aviar infectaba pues las aves de corral, pero también las aves migratorias. Las migraciones son imposibles de controlar, de manera que la posibilidad de diseminación de este virus era total. Y esto significó el sacrificio de miles de millones de aves de corral
que las mataron tratando de controlar esta pandemia. Y todavía este virus H5N1 sigue circulando, pero no a los niveles prepandémicos. Y así puede haber muchas explicaciones de la cantidad de virus. El origen de esta está muy claro, pero hay pandemias cuyo origen no es posible determinar. Entonces se atribuye a virus. Bueno, los virus han acompañado toda la historia de la humanidad, toda, desde millones de años antes. Pero no sabemos cuál va a infectar un murciélago, o cuál va a infectar un roedor, o cuál va a infectar cualquier otro animal, y presentarse la zoonosis, porque la inmensa mayoría de las enfermedades de este tipo son de origen zoonótico. Muy bien, profesor Gutiérrez. Hay aquí otra pregunta y otra como cuestionamiento que nos hacemos, y es que podría decirse que a mayor urbanización, mayor posibilidad de pandemia. Esa es una muy buena pregunta, Olguita. Fíjate tú que la historia, en cuanto a cuando el hombre cazador-recolector, hablo de hace 10.000 años, el hombre cazador-recolector empezó a unirse en cavernas, en pequeños grupos, de cosas, y de ahí para allá viene toda una secuencia de situaciones hasta llegar a lo de hoy. Y te digo por qué es muy importante. Porque el ser humano está, en los últimos años, está abandonando el campo. Está abandonando el campo y yéndose a las urbes, cada vez y cada vez y cada vez más grandes. Y esto no es una buena cosa. Pero parece que afortunadamente, en este momento, se está empezando a ver lo contrario. Ya hay gente que quiere salir de las urbes y vivir en regiones más, donde haya más abrazo con el medio ambiente, más abrazo con la tierra, más abrazo con los habitantes. Y mucha gente, te digo por eso la importancia de la pregunta, está hoy abandonando las urbes, que se están volviendo invivibles. Fíjate tú cómo está Bogotá hoy, por ejemplo, en cuanto a tráfico, contaminación, inseguridad. Entonces mucha gente, o me voy del país, o me voy para una finca donde esté relativamente cerca o a un pequeño pueblo, pero este es el fenómeno contrario a lo que nos ha llevado la invasión a las grandes urbes. De manera que si esta tendencia sigue, ojalá estas grandes urbes se van a ir disminuyendo y volver a nuestros orígenes, al campo, a la agricultura, a la crianza de gallinitas, de conejitos, de lo que sea. Una mejor calidad de vida, sin duda alguna. Muchas gracias, profesor. El doctor Jenner, pionero de la vacunación, se puede considerar el padre de la vacunación en el mundo. En su época fue considerado, como usted nos mostró, casi que alguien que estaba un poco enloquecido, que estaba como muy fuera de la realidad. ¿Se sigue pensando así cada vez que la humanidad va avanzando en estos temas y logramos tener buenos resultados? ¿O cómo lo ve usted, profe? Pues mire Olguita, los genios de la humanidad aparecen. Digamos que es una generación espontánea, pero que son muy pocos. En realidad son muy pocos, como Jenner, como Einstein, como los grandes genios, como Pasteur. La historia de Pasteur es bellísima. Pasteur no era médico, Pasteur era un biólogo, era un microbiólogo, no era médico. Y en sus investigaciones, porque si el padre de la vacunación fue Jenner, realmente quien implementó la mejoría fue Pasteur a través de la intervención en los virus y ver cómo a través de los diferentes pases los virus se iban inactivando, que fue un hallazgo fundamental. Así fue como Pasteur encontró
la vacuna contra la rabia. Acuérdense que cuando la tuvo lista, Pasteur le llegó a un niño de 8 años, no me acuerdo su nombre, que fue mordido 14 veces por un perro rabioso, en los brazos, en las piernas y todo. Es decir, estaba condenado a morir. Y Pasteur ya tenía su vacuna lista, pero como no era médico, no se atrevió a colocarla, consultó con algunos colegas, etcétera, etcétera, y finalmente decidieron que debía aplicarse esa vacuna. Y efectivamente era una vacuna de virus inactivados a través de pases sucesivos, que fue el gran hallazgo de Luis Pasteur. Vacunó al niño y el niño no murió. No murió y ese fue el primer éxito del control de una enfermedad mortal, que sigue siendo mortal. Luis Pasteur, entre ellos, vacunó a ese niño, Joseph Meister se llamaba. Este niño, finalmente, cuando creció, trabajó como celador, como portero del Instituto Pasteur. Y la historia es muy bonita porque a Pasteur lo persiguieron mucho y este niño que creció y siguió trabajando cerca de Pasteur, formó una historia muy bonita. Eso les comento. Entonces los genios como que son generación espontánea. Sí, no puedo decir realmente nada más sobre este tema. Profesor, nos hablaba también, porque en la historia también vemos que desde muy pronto en la historia estos grupos antivacunas también han sido generación espontánea. ¿Cómo vemos esto y cómo se ha presentado esto en la historia de las pandemias cuando ya tenemos muchas vacunas y un gran progreso en este nivel? Bueno, ahorita fíjate que cuando les mostré, cuando estamos hablando de Jenner y la burla de que fue objeto de Jenner y las caricaturas de los efectos de la vacunación, dije que probablemente este era el inicio de los movimientos antivacunas. Son muy viejos ahorita. Los movimientos antivacunas son muy viejos y hoy tienen representantes muy poderosos, como este señor Kennedy, que es sobrino, creo, del presidente Kennedy. Es uno de los pioneros de los movimientos antivacunas. A eso le sumamos no solo la cantidad de individuos de este tipo que facilitan y usan todos los recursos disponibles actualmente con los que no se contaba antes, los medios, el Facebook, qué sé yo. Y si a eso le sumamos algunas creencias religiosas, también antivacunas, por ejemplo, como los Amish. Los Amish es una secta protestante muy cerrada, totalmente enemiga de las vacunas. De hecho, los Amish fueron los que promovieron en Europa brotes muy grandes de sarampión que se presentaron en las comunidades Amish, pero ellos no entienden. Entonces hay una serie de creencias de pastores y de religiones y de creencias en el más allá, que eso es inacabable y nunca va a dejar de existir. Los movimientos de antivacunas no van a dejar de existir. Entonces hay que enfrentar la razón contra esas falsas creencias, pero es inevitable que existan, es inevitable. Profesor, ¿podríamos sospechar que el ciclo pandémico se presenta más o menos cada cuánto? ¿Cada 100 años? ¿Cada 50 años? O después de esta revisión tan interesante, ¿qué ha concluido usted? Pues eso es variable, Olguita, eso es variable. Fíjate que tenemos todavía peste bubónica en este momento. Se están presentando casos, ya no a nivel pandémico, cuando antes no se contaba con los recursos que hoy tenemos. Pero una buena respuesta te lo puedo dar con el estudio de las pandemias de influenza. Fíjate tú que estas pandemias de influenza, a partir de 1918,
se vinieron presentando más o menos cada 20 años. Más o menos cada 20 años, pero últimamente ya, bueno, fueron la del 18, 1918, 1957, la influenza asiática, 1968, ya mucho más cerca, que fue la influenza de Hong Kong, y la del 2009. Fíjate que la del 68 y la del 2009 transcurrieron 30 años o algo así. Entre la influenza asiática y la de Hong Kong transcurrieron 9 años. Entonces son ciclos muy variables. Se decía que cada 20, pero no, cuando uno mira en detalle, puede ser cada 20 o puede ser cada 10. No lo sabemos. Y en la diapositiva que les hice de las 18, de los 18 siglos y las pandemias, los lapsos son variables. Y el mejor ejemplo es la influenza. Fíjate tú, del 18 hasta el 57. El 18 fue la gran influenza española y siguió la del 57, que fue la influenza asiática. Ahí transcurrieron pues muchos años. De la asiática a la de Hong Kong fueron 7, 8, 9 años nomás. No se puede decir que haya ciclos y que esto se presente cada tanto. Es impredecible. Profesor, muy importante, muy interesante todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Estamos en una pandemia. Usted nos avisoraba que estamos todavía, como decimos, hasta ahora iniciando. Llevamos 1 año y medio y más o menos el promedio son 4 o 5 años. La investigadora hondureña nos decía, debemos seguir investigando. ¿Qué recomendación nos da usted? Porque ella se refería al hecho de que si se hubiera seguido investigando en el 2003, tal vez hubiéramos estado un poquito más preparados para el SARS-CoV-2. Es decir, preparados no, pero sí, posible, bueno, ya las tenemos. Y son las vacunas, ¿no es cierto? Tú sabes, el desarrollo de una vacuna por la industria farmacéutica es un proceso no menor de 10 años en condiciones normales. Y eso es lo que ha tardado en general el desarrollo de las vacunas que tenemos hoy para la mayoría de las enfermedades inmunoprevenibles en la infancia. Entonces, ese es el lapso. Después de pasar por la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 de investigación, la fase 4 ya es comercialización de la vacuna, pero las fases precomercialización eran fases que duraban fácilmente 4 o 5 años. La fase 1 en animales, la fase 2 con muy poca gente, 8, 10, 20 personas, la fase 3 ya con varios miles de personas, y se llegaba a la fase de precomercialización. Y es en el momento en que se autoriza la comercialización de la vacuna y se pasa a la fase 4, que ya es la masificación de la vacunación, y es la fase en que empiezan a aparecer efectos secundarios que antes no se podían detectar por la pequeña cantidad de personas involucradas en el estudio. Cuando ya se masifica, aparecen efectos secundarios. Mira tú lo que se está enfrentando ahora con las vacunas contra el SARS-CoV-2. Y con la misma enfermedad. Ya se habla del SARS-CoV-2, del COVID prolongado, ya se habla de las diferentes formas como la enfermedad multisistémica, del COVID materno, del COVID infantil, una cantidad de cosas que en el curso del paso de los tiempos se van encontrando y las que faltan por aparecer, porque todavía ya se está hablando de la tercera dosis, del refuerzo, ya se está hablando que esto va a terminar, primero que todo, con una inmunidad de rebaño que va a ser muy difícil de alcanzar. Segundo, que todo de golpe vamos a terminar como con la influenza, con una vacuna todos los años. Ya vimos las razones. Influenza todos los años, posiblemente este virus va a convertirse en un virus endémico, ahí andando por ahí, y necesaria la vacunación anual, no lo sabemos. Pero el avance de las cosas, el avance de la ciencia y el estudio, que hoy es muy avanzado desde el punto... Mira tú la aparición de todas estas variantes.
las variantes de preocupación, las variantes, la Delta, que es la que está, la Delta y la Delta Plus, que son las que ahorita están complicando todas las cosas. Se habló alguna vez de una variante colombiana, que eso no existe. Pero en la medida que un virus siga andando, van a aparecer mutaciones, siempre van a aparecer mutaciones en el decurso de la vida de los virus, siempre. Y es lo que estamos viendo. Y esta Delta y la Delta Plus son más contagiosas si el R sub 0, el R sub 0 del coronavirus estaba alrededor de 2, el R sub 0 de la Delta y Delta Plus está entre 6 y 7. De manera que es un virus muy contagioso. Profesor, estamos en una pandemia, una recomendación que usted nos quiera dar, algo que nos quiera dejar para que nosotros la compartamos con nuestros compañeros, amigos y familia. A veces pienso que la gente le cogió confianza al virus, al COVID-19. Ya lo ven pequeño y es muy peligroso. Pues mira, es tan sencillo lo que te voy a responder. Primero, vacúnense. Primero, vacúnense. Y hay mucha gente que no quiere vacunarse. Vacúnense. Segundo, ya se ha visto muchos casos de enfermedad del COVID-19 en vacunados, y en vacunados incluso con 2 dosis. Enfermos hacen la enfermedad, pero nunca tan grave para ir a una unidad de cuidado intensivo o morir. O sea que las vacunas protegen todas contra las formas graves de la enfermedad. Hay que vacunarse. Pero como estamos viendo infección y enfermedad en vacunados, hay que continuar con todos los mecanismos de protección. Un tapabocas de buena calidad, el lavado de manos, el distanciamiento físico, esas medidas hay que seguirlas teniendo. Porque si eso se pierde, va a haber problemas. Entonces, vacunación. Hay que vacunarse. Hay que seguir conservando las medidas, el tapabocas, el barbijo, como lo quiera llamar, el distanciamiento físico, evitar las reuniones, evitar los ambientes cerrados con mucha gente, estar al medio ambiente, al aire libre. Si hay alguna reunión, ojalá en sitios con ventilación adecuada. Es la única forma, hasta que esto ya llegamos al punto en que podemos decir, bueno, esto se acabó o esto va a seguir en una forma endémica. Ya se habla también de la sindemia, la forma endémica de esto, hasta que ya se considere que o tenemos la inmunidad de rebaño, pero que tenemos que seguir con las medidas de precaución independientemente de si estamos vacunados o no. Creo que ese es el mensaje importante. El mensaje importante. Tenemos una pregunta, doctor Gutiérrez. Hace unas semanas el doctor Fauci anunció que en Estados Unidos había controlado la pandemia en marzo, habría controlado la pandemia en marzo del 2022. ¿Cuándo podemos considerar eso en Colombia? Es la pregunta. Bueno, el doctor Tony Fauci, bueno, es una persona muy respetable, indudablemente de las personas de mayor conocimiento en este cuento, pero fíjate, en Estados Unidos ahorita la pandemia está peor que antes, peor que nunca. En la Florida es impresionante y es por la variante Delta. En Florida ahorita es absolutamente impresionante y en muchísimas partes de Estados Unidos, acuérdate que mucha gente no quiere vacunarse, todo esto, y no quiero que esto lo vean como política, pero muchos de los republicanos no quieren vacunarse. Y los estados republicanos, como Miami, como Florida, por ejemplo, es donde está reventando en este momento la cantidad de enfermos por esta cosa. Lo que sí ha cambiado un poco, fíjate, el número de casos está aumentando, mas no así los casos en unidad de cuidado intensivo. O sea que la enfermedad no es tan severa. Pero el número de casos está disparado en la Florida. Lo que no significa que las unidades de cuidado intensivo estén sobrecargadas. No, no están llegando ya. Y eso va a ser así.
eso va a ser así y es lo que te puedo decir en relación a esa pregunta. Muy importante lo que está diciendo, profesor, frente al tema de no querer vacunarse. Los pediatras estamos viendo algo que está pasando y es que los papás jóvenes, 30, 40 años, realmente no se están vacunando, pero ellos llevan la infección o la familia lleva la infección a los niños. Sabemos que la infección en los niños afortunadamente ha tenido un curso diferente a los adultos, pero ya estamos viendo muchos niños con síndrome inflamatorio multisistémico, también estamos viendo mortalidad y realmente creo que es un compromiso nosotros como pediatras, como médicos, como ciudadanos, el incentivar la vacuna. ¿Qué nos puede decir, profesor? Pues miremos esto, Rita. Eh, la vacunación se inició con los adultos mayores, de 80 años para allá, después de 70, en fin, 50. O sea que esta población de adultos mayores tiene un alto porcentaje de cobertura vacunal, un alto porcentaje. Entonces, ¿qué pasó? Eh, co como esta población está vacunada, el impacto de la enfermedad en estos grupos de edad es muy bajo y como que se pensaba que la gente joven no enfermaba o hacía forma muy leve de la enfermedad. En la medida que este grupo grande de adultos mayores, a partir de 60, 70, 80 años, etcétera, fue quedando inmunizado, el grupo sin inmunizar quedó siendo más expuesto. Y ya se está viendo que lo que se pensaba, que los niños no se infectaban, que los adolescentes no, tampoco les pasaba nada o hacían enfermedades muy leves, ya eso no es así. Y estamos viendo niños en unidad de cuidado intensivo. Y estamos viendo adolescentes con formas graves de la enfermedad y con el síndrome inflamatorio multisistémico parecido al Kawasaki. Entonces, estos cambios epidemiológicos, donde los adultos y adultos mayores están siendo inmunizados en un alto porcentaje, está dejando o dejaba la enfermedad que ahí era muy grave, dejó de ser grave por la inmunización y se ha venido trasladando a la gente joven. Y la gente joven se está enfermando. Tú ya has visto niños con SIDA, ya hay, considero, con COVID, ya hay COVID congénito y recién nacidos infectados por el coronavirus. De manera, estos cambios epidemiológicos es lo que va a dictar cuáles sean las mejores políticas a seguir desde este punto de vista, Olguita. Doctor Gutiérrez, excelente conferencia, excelentes recomendaciones. Creo que ha sido un espacio muy exquisito, delicioso compartir con usted, con todos los pediatras y todos nuestros asistentes a este importante seminario. Tener esa grandísima oportunidad de que nos hicieran este recorrido por la historia. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes. María Elena, por favor. Tenemos que agradecer también a nuestro fondo financiador. Nuestro fondo financiador es la forma como la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá realiza todos sus eventos de tipo académico. Tenemos a PTC, a Pfizer como apoyo a todas nuestras actividades académicas. Y todos quedan cordialmente invitados, profesor y todos, a nuestros eventos académicos del mes de septiembre, que van a estar muy interesantes. Vamos a seguir una temática muy bonita. Miren esto, vamos a tener el adolescente del hoy y el mañana. Los adolescentes han cambiado mucho. Ahorita tenemos que enfrentarnos a que quieran volver al colegio, un reto completo. Luego vamos a tener un manejo de las distrofias. También el rol del pediatra, no solamente en esas patologías agudas, sino en las patologías crónicas de la infancia, porque también tenemos patologías crónicas en la infancia. Un tema súper importante, la nutrición escolar, realmente una oportunidad de futuro para nuestros niños. Y también vamos a trabajar el tema de la diabetes, de actualidad el tema de la diabetes mellitus 1, que a raíz del COVID-19 tuvo dos componentes importantes. Uno, que siendo una enfermedad inmunológica, comprometió más rápido y hubo mucho debut de
de diabetes tipo 1 y la actualización permanente. Entonces agradecemos, profesor Gutiérrez, primero que todo a usted, excelente conferencia, excelente trabajo, un abrazo grande y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Están cordialmente invitados a nuestros siguientes seminarios. Muchas gracias, profe. Gracias a todos, gracias por la asistencia, ha sido un placer. Y por favor, cuídense. Gracias. Y a vacunarse. Muchas gracias, profesor. Gran gusto. Sí, señor.